Hola, ¿qué tal? Soy Josemi de JM Ordenadores. Este es el primer podcast de La Taza Vacía, el podcast de informática. Y aunque bueno, ya mucha gente sabrá que he reciclado este canal y este podcast porque he hecho otros y bueno, han salido muy bien. Pero ya empezamos solamente enfocados en el tema de la informática. Y hoy tengo a una super crack, ex compañera de la carrera, Irene García. ¿Qué tal? Hola, encantada. Muchas gracias de estar aquí y de tener el honor, si me permites, de ser la primera en el podcast. Bueno, el honor lo has tenido de todos mis fallos técnicos, porque me ha costado un montón iniciar el podcast, o sea que por ahí te pido disculpas. Bueno, Que pero bueno, se ha conseguido, que es lo importante. sí, se ha conseguido. A ver, el podcast, como le expliqué a Irene y como le voy explicando a todos los invitados, es sobre todo de cara a conseguir fragmentos, shorts, reels, contenido corto, ¿vale? Donde, pues bueno, la gente pueda ver cositas que a lo mejor no se explican bien o cuesta un poco entenderlas. Y bueno, en el día de hoy Irene pues nos va a ayudar un poquito con cosas, ya os digo, a muy alto nivel, pero relacionadas con la ciberseguridad. Porque es ahí un poco donde tú controlas un poquito más. Ujú. Sí, llevo 3 años desde antes de acabar la carrera ya trabajando en ciberseguridad y bueno, ahora mismo estoy como pentester, que esto viene a ser que hago de hacker, pero de hacker bueno, o sea, me adelanto a los hackers malos. Vale, porque ese va a ser uno de los primeros conceptos. Primero, ¿qué es la ciberseguridad? Porque la gente a lo mejor lo ve todo como un poco, como palabras un poco vacías, ¿no? Como cuando se habla de inteligencia Ujú. artificial o que no son conceptos que a lo mejor están muy aterrizados en la cultura general. Y bueno, pues está bien poder explicarlos. Y, y nada, lo primero, ¿qué es esto de hacker? O sea, ¿a qué se refiere esto de hacker un poco? Pues, a ver, pentester o hacking ético, o sea, el bueno es que realmente las empresas nos contratan para hacer de hackers malos y decirles qué vulnerabilidades o qué brechas pueden tener y decirles cómo subsanar esos problemas. Entonces, nos adelantamos, por así decirlo, a los malos. Vale, o sea que el problema que viene a ser es que hay pequeñas brechas de seguridad, ¿no? O pequeñas vulnerabilidades o grandes que pueden... Analizar, Ujú. analizar los sistemas, pues lo que toque, pues puede ser una red wifi, puede ser un ordenador, puede ser una aplicación web, pues nosotros analizar la seguridad de esos sistemas que utilizamos pues a diario. Vale. Si tuvieras que darle, te voy a poner una pregunta, si tuvieras que darle del 1 al 10 una puntuación, ¿vale? De la seguridad que crees que tiene una persona ajena a la informática, normal y corriente, en sus dispositivos y en su día a día, ¿qué seguridad crees que llevamos encima? Normalmente, te hablo muy genérico. Así en términos generales, yo creo que suspensa. Suspensa, un 4. Sí, por ejemplo, un 4 y venga, por ser optimista vamos a decir un 5 en ciertos casos, porque yo creo que en ¿Vale? términos generales no somos muy conscientes de lo que nos rodea. A ver, hay muchos malos y los malos están por delante de todos, pero al final hay que tener muchas nociones básicas. No es complicada la ciberseguridad, pero es pues tener pinceladas, tener conceptos e ideas que aunque no te dediques a la informática, tengas idea de lo que puede suceder si te llega, por ejemplo, pues algo muy típico, un correo o un SMS de pincha aquí y vas a ganar este premio tal. Eso hay mucha gente que realmente cae, aunque sea Claro. llamativo y digas es evidente, hay gente que cae. Claro, porque aquí el problema es, o sea, existen personas y organizaciones que quieren atacarnos Hmm. a nivel informático. O sea, esto es real y no es que la Sí, gente sí, exagera. 100%. Y, No, no, eso 100%. y sabrías, o sea, no sé si se conocen casos de organizaciones desmanteladas o algo así, pero ¿sabrías alguna organización o alguna persona o algo que se sepa que va a malas? Bueno, es inseguro. Sí, a ver, hay gente conocida o muchos ataques conocidos Ujú. y
A ver, nombres concretos, pues es que tampoco me gusta dar, pero Bueno, además pues vale. son conocidos dentro, digamos, del ámbito de la ciberseguridad tal. A ver, es verdad que muchas veces, pues hombre, salen, se ha desmantelado tal o Sí, se pero no es muy ha mainstream, ¿no? No, no estamos hablando de que haya empresas que se dedican a esto y que en el son... sentido... hombre, a ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente y países especialmente que Sé, tienen sé por un dónde nivel y un vas. control de la informática bastante importante, pero... Hombre, a ver, no es como en las películas que vas a tener a alguien ahí vigilándote o en un, yo qué sé, lo típico de que sales con en oscuras con 50.000 letras ahí tecleando como locos, tal, que lo sabrá, pero no es lo general, o sea, al final son Vale. gente que pues crean una web que normalmente intentan clonar a webs legítimas, aplicaciones legítimas, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora que viene la declaración de la renta, uno muy típico, te llega un email de te ayudamos o mira, vas a cobrar tal o cualquier correo que se parece bastante a la agencia tributaria y si por lo que Ujú. sea picas en el enlace, clicas en el enlace, pues a lo mejor o bien te descargar alguna herramienta, algún software que puede infectarte en el ordenador o el móvil, o en otros casos el clicar no te infecta, sino que tienes que insertar ciertos datos que te piden, pues hay veces que, hombre, si te piden cuál es tu número de cuenta, tu PIN y tal, hay gente que realmente lo llega a insertar y lo llega a mandar y al final ahí lo que hay detrás es una web imitando a la real, pero que por detrás lo que están es robándote tus datos y todo eso lo guardan y luego lo utilizan con fines obviamente maliciosos. Vale, entonces aquí habría que entrar un poco en cuál sería una manera de saber si algo es correcto Hmm. introducir nuestros datos, es sensible o no. Entonces, antes de entrar ahí en ese detalle, ¿cuáles crees que son para el usuario medio, con pocos conocimientos, los tres ataques que son más usuales, que son más normales de que puedan tener peligro para una persona, ya te digo, totalmente anónima? Pues a ver, yo creo que el phishing, que es así como lo más conocido, es el nombre así más técnico, pero también es el más genérico. Luego tienes distintos tipos de phishing, que sería, Vale. yo creo que lo más habitual y lo más extendido es por email, por correo electrónico, que es lo que el ejemplo Vale. que comentaba de la agencia tributaria. Luego por SMS, que también llegan un montón de SMS de tu paquete de correos está en aduanas, métete en este enlace y para mandar tu ubicación o lo que sea. Y luego, pues, lo que Vale. digo, no es, obviamente suelen ser falsos. Y luego, en tercer lugar, pues a lo mejor por llamadas telefónicas o por QRs. Ahora desde el COVID se ha modernizado mucho que con el QR, como te dirige a una web, esa web también puede ser una web maliciosa, descargarte automáticamente cualquier cosa, etcétera. Vale, o sea que a nivel muy general y por supuesto, salvando todas las distancias de que hay un montón de tecnologías que pueden ser susceptibles de ataque, para un Bueno, usuario medio... Bueno, dime. te podría añadir otra, por ejemplo, que yo Sí, creo que vale. es Podemos bastante meter habitual cuatro. y Vale. es que la otra al final es un 3 en uno, porque al final es phishing en sus variantes. Entonces, bueno, Vale. pero conectarse, por ejemplo, a redes públicas de wifi, etcétera. O sea, tú vas muchas veces pues, al aeropuerto, a una cafetería, a un centro comercial y te pone que tienen wifi público, wifi abierto. La gente normalmente dice, ah, mira, wifi, qué bien. No, a ver, cada vez la gente tenemos más datos, tal, y es más fácil, hay más red. Pero si no quieres gastar datos o no tienes cobertura o no tienes red, te conectas a esas wifi públicas, en muchos casos pueden no ser seguras y que esa información la pueda interceptar cualquier persona que se conecte a esa red. Encima son a espacios abiertos, lo cual hace que pues, sea más peligroso, vaya. Yo Entonces, admito que antes de tener algo de conocimiento de ciberseguridad, yo me he conectado viajando por ahí a alguna red wifi, lo típico que buscas en el móvil, sí, bueno, anda, alguna en el wifi aeropuerto, abierta. por ejemplo, o...
Sí, peor, por la calle. O sea, yo he hecho barbaridades que a día de hoy digo, ostras, o sea, me la estaba jugando Pues eso muchísimo. peligro, sobre todo si no es para mirar qué tiempo va a ser o dónde ir a cenar, sino que te metes a hacer un Bizum o te metes a webs o aplicaciones donde tengas que meter credenciales o consultes datos sensibles. Ahí cuidado porque en las wifis públicas, pues las wifis públicas y las abiertas no siempre están bien protegidas, entonces puede haber un ataque que se llama man in the middle, el hombre en el medio, que es básicamente que están interceptando, están viendo la información que mandas y recibes. Entonces, ¿Vale? ahí cuidado. Y luego también hay otro ataque bastante típico que es que crean, pues si estás en el aeropuerto y la red se llama aeropuerto wifi, pues a lo mejor te crean una web que se llama aeropuerto free wifi y te conectas ahí y están suplantando al wifi real y están pues igual interceptando tu información. Entonces ese también no somos conscientes de que puede llegar a tener mucho peligro, sobre todo si hacemos compras o transacciones, la consultamos en el banco, etcétera. Vale, me ha gustado mucho que hayamos introducido un concepto que creo que es bastante importante, el de man in the middle, que está ahí Mm, una persona o una serie de sistemas monitorizando, ¿no?, nuestras sí. comunicaciones. Vale, pues entonces, así por un esquema general, para intentar mejorar esa nota de 4 o 5 raspado de la gente en ciberseguridad, tendríamos que hay que tener cuidado con los emails, con los códigos QR, con los SMS y las redes wifi públicas, ¿no? Estas Ujú. cuatro patas de la mesa un poco... Y luego, como ¿sí? noción básica de cara a alguien con conocimientos básicos o medios en ciberseguridad, las contraseñas, que al final es la vía de entrada, pues ahora mismo todo lo tenemos en la web. El trabajo, el banco, las compras Ujú. muchas veces, todo está en la web. Entonces, a todo eso accedemos por usuario contraseña, la mayoría. Si no tenemos una contraseña segura o no la modificamos de manera periódica, etcétera, o usamos la misma contraseña para todo, al final es equivalente a si tienes la misma Claro, llave para todo. yo ahí te iba a decir que, porque yo también soy un poco vago con el tema de la gestión de contraseñas, como le puede pasar a mucha gente, al final son muchas cuentas. Claro, no quieres usar la misma, pero es muy difícil saberte Pero hay todas las medidas. contraseñas. Claro, entonces eso te quería preguntar a ver si nos podías dar algún truco, alguna cosita, pues para guardar Pues, las contraseñas. Pero antes me sí, claro. gustaría como desglosar primero una pregunta que estoy Ujú. seguro que mucha gente que está viendo el podcast, porque bueno, por suerte cada vez tengo, no sé, algo estaremos haciendo bien, pero cada vez tengo más seguidores, entonces seguro que mucha gente nos va a dejar algún comentario si no lo explicamos. Me gustaría saber cómo puedes saber si un email, bueno, pues es seguro o no, si hay algunos tips para Sí. saber si un email es seguro o no. Sí, claro. Pues a ver, lo que hemos comentado antes eran algunos ejemplos simplemente, pero al final tienen muchos cosas en común todos esos tipos de Tanto, emails, o ese tipo de sea, tanto ataques, los emails como... como SMS, Vale, o efectivamente. Al sea, final es que... la vía por la que te lo envían, pero el ataque o el origen es el mismo. Vale. Pues a ver, suelen buscar, hay varios indicadores, suelen buscar que la urgencia, que pues es, has ganado un premio o tu paquete está al llegar, manda aquí, indica aquí tu ubicación o oye, que se te va bloqueado la cuenta del banco, entra aquí, inicia sesión para modificar tu contraseña, usuario, lo que sea, etcétera. Entonces siempre buscan urgencia, buscan que actúes rápido y sin pensar. Ok. Muchas veces no suelen ser dirigidos, suelen ser más genéricos, entonces suelen tener pues faltas de ortografía o son muy genéricos en el sentido de que no ponen estimada Irene, sino estimado usuario, tu cuenta del banco. Entonces hay veces que de hecho pues si nos damos cuenta te lo mandan de un banco que no es el tuyo, por ejemplo, porque por lo que digo, como son muy genéricos, al final si se lo envías a mucha gente alguien va a picar. Más indicadores, las URLs, es Vale. importante revisar que tengan sentido, que sean coherentes. Muchas veces son dígitos y letras aleatorias o hay veces que sí que están mejor hechos, pero a lo mejor en lugar de Banco Santander, la O del banco te lo cambian por un cero o te ponen un barra baja en medio.
Entonces, eso, lo importante, sobre todo en el URL, en el correo, es más fácil, puedes pasar el cursor por encima y si te fijas abajo a la izquierda se ve la URL real a la que te dirige, no el texto en sí que te pone como URL. En el SMS, ¿Vale? pues bueno, O sea no que hay con el texto. ratón podemos ver si nos va a dirigir a una página que suena extraña, con códigos, letras a lo loco, o si a lo mejor son muy profesionales, está un poquito mal escrita, que puede ser muy peligroso. O sea, que no nos fiemos, ¿sabes que solo cambia una letra? No, no. Cuidado que puede ser un ataque, ¿no? Efectivamente, y luego también pues fallos ortográficos, y a veces que a lo mejor es tan genérico o está enviado tan de forma masiva que es una traducción automática y tienen mayúsculas, minúsculas o masculino y femenino ahí intercambiado tal, entonces o falta un punto, Ujú. hay algún fallo, etcétera. Eso también suele ser un indicador de, pues hombre, si te va a enviar un email la agencia tributaria te lo suelen escribir bien o con tu Van a usar nombre. acentos por lo menos, ¿no? En la agencia tributaria Efectivamente, del no, país. hola señor Irene, pues a lo mejor suena un tanto extraño. Claro. Oye, creo que acabamos de dar un repaso bastante importante a algunos conceptos muy importantes de lo que englobaríamos como phishing, ¿no? Porque todas estas medidas que nos has dicho Ujú. para detectar si algo puede ser falso, pues nos vale tanto para el email como las páginas web y los SMS, ¿no? Vale, pues habrá que hemos hecho un poquito el escáner rápidamente, que la verdad se nota que sabes de lo que dices porque lo estás explicando bastante rápido. O sea, son cosas que yo, por ejemplo, también sé, pero, pero me costaría bastante más explicarlo porque no estoy tan metido en el tema. A ver, mi TFM fue de eso y he trabajado haciendo ataques de phishing, o sea Vale. que controlo del tema. Algo sabemos, ¿no? Vale, guay, guay. O sea, pues vamos, es una información que creo que va a ser muy útil para mucha gente. Así que aprovechando que te tenemos aquí, Ujú. el tema que has comentado de los QR, ahí eso cómo funciona, porque claro, detectar si un QR es malo o bueno, como que va a ser A complicado, ¿no? ver, eso está todavía más, es más moderno, es más reciente porque al final eso fue un poco a raíz pues del COVID, pues para las cartas de los restaurantes, etcétera. Entonces eso sí es más reciente, pero si escaneas y ves que te está descargando algo, pues es un mal indicador. O, hombre, no escanees códigos QR que ves en una pegatina, en una farola. A ver, Vale, o sea, eso entiendo lo que ves si tú vas. como totalmente prohibido. Yo te lo digo porque yo No veo totalmente chavales. prohibido, pero al final obviamente va a ser más peligroso, está menos controlado que si vas a un restaurante y escaneas el código QR que hay en la carta, que igualmente puede ir alguien y pegarte el código QR suyo, malicioso, que te dirija a su web. Pero claro, si tú estás en un restaurante, escaneas un QR y en lugar de llevarte a la carta te lleva a una web extraña, pues ya dices, vale, pues este no va a ser el real, algo pasa aquí. O Claro. llamas al camarero y le dices, ¿qué clase de carta tenéis aquí? ¿Qué Pero carta es verdad tenéis que es aquí? Que sale una carabela. Una cara de un Pero es pirata. verdad que es más difícil detectarlo Vale, porque al final es un simple QR. claro. O sea, dirías que hay que tener cuidado con según qué QRs escaneamos, que sepamos un poquito. O sea, si vemos Claro, una carta de tener, repente que está mal impresa y con una pegatina en un restaurante y que es por diferente al ejemplo, resto de pero cartas, que no lo escaneemos. efectivamente, Vale. pero que en términos generales, pues hombre, se utiliza en restaurantes, en la carta, etcétera, que no. Sí, pero echarle un ojo, por lo menos tener Hombre, sí, ahí si te salta precaución. una página extraña, pues que te que no te suene un poco raro. Vale. Em, no, me gusta QRs también solventados. Y nos estabas hablando de la red de Wi-Fi también al principio. Claro, Ujú. aquí por ejemplo has puesto un ejemplo, has dicho un caso que es muy usual, estás en un aeropuerto y es difícil saber, porque a veces incluso cuando viajas en el extranjero, pues bueno, no todos los aeropuertos son iguales, no aparece en el nombre de las redes wifi oficiales de los aeropuertos. Entonces tú Ujú. abres el móvil, no tienes cobertura o por lo que sea, o estás con una tablet, ¿vale? Y quieres conectarte a la wifi. Eh, ¿Qué puedes hacer o qué puedes ver para comprobar que estás conectándote a una red wifi correcta? Uf, eso es más difícil y también más técnico. A ver, hay ¿Vale? muchos protocolos wifi, los hay más seguros, menos seguros, pero eso ya es entrar muy en detalle y es muy técnico. Por lo ¿Vale? general, pues si lo puedes prevenir, mejor. Pues a O ver, sea, intentar no utilizar conectarnos directamente, si se intentar puede. no conectarnos también.
ahora con el móvil solemos tener datos en términos generales. Antes era menos amplio el uso de los datos, tal. Pero ahora, por ejemplo, si estás en una cafetería con el ordenador y te vas a poner a trabajar, encima a trabajar o buscar cosas que vas a comprar y meter tu tarjeta, tal, intenta ponerte el wifi desde el móvil, compartirte tú el wifi desde el móvil, que es tan fácil como compartir la conexión wifi y tu móvil actúa como router. En lugar de estar trabajando, que estás ahí con datos sensibles o de clientes, etcétera, con el propio wifi de la cafetería, Claro. pues que seas tú el que te compartes los datos, por ejemplo. Es una medida bastante, que yo creo que a día de hoy es bastante fácil. Has empezado la pregunta como vaya pregunta que me ha lanzado aquí Josemi, pero oye, nos acabas de dar un tip muy bueno, que oye, puedo compartirme datos del móvil, que va a ser mejor que utilizar la red wifi pública. Claro, porque aquí te lanzo una pregunta que me la han hecho algún familiar, ¿vale? Y te sorprendería la cantidad de gente que tiene un poco de recelo y de miedo a utilizarlo. Las eSIM, ¿vale? Las SIM electrónicas, que yo las he usado alguna vez para viajar y lo recomiendo. ¿Son seguras? O sea, cuando compras estos paquetes, ¿dirías que no hay problema o bueno, tampoco? Yo las he utilizado poco, pero yo diría que sí, que es seguro. Al final, no todo lo que hay en internet es inseguro, hay que tener cuidado, hay que ser precavidos, pero no significa que todo correo que te llegue va a ser malo o que todo QR que escanees te va a infectar el teléfono. Vaya, que tampoco hay que volverse locos. Bueno, un rayo de esperanza, o sea, porque bueno, hay gente que está asustada, al final es un tema peliagudo. O sea que eSIM también, por supuesto, de empresas oficiales, ¿no? Pero que no es algo que tiene por qué ser inseguro a priori. No, que va. Igual que no tiene por qué ser inseguro conectarte a la red del aeropuerto, pero va a ser menos seguro, obviamente. Si lo puedes evitar, pues mejor, porque suelen estar menos seguras o están abiertas, etcétera. Entonces es más fácil, pues los ataques que mencionaba antes, interceptar la conexión, más no se controla quién entra y quién no entra, porque no se lo necesita de contraseña. Entonces sí puede haber alguien que no se le haya detectado que esté pues de actor malicioso ahí con malas intenciones, y los demás pues no nos damos cuenta, porque al final no es el wifi de tu casa que tienes usuario y contraseña y tienes el acceso súper controlado y limitado. Justo, no, está perfecto explicado, y además es que, bueno, que no tiene por qué ser un problema, pero esas precauciones que estamos comentando, que pueden ayudar un montón. Te iba a comentar un tema, creo que hay mucha gente que ni siquiera entiende muy bien las siglas, y creo que va un poco relacionado con esto de las wifi públicas, las VPN. Anuncios a mansalva ahora mismo de servicios de VPN. Bueno, la gente tampoco sabe primero si eso tiene sentido usarlo, si es seguro, y tampoco entiende muy bien los conceptos. Yo no sé si tú nos puedes ayudar a por lo menos entender qué es una VPN y si es seguro a niveles de alto nivel. A ver, una VPN son las siglas de red privada virtual, privada virtual, Virtual Private Network. Claro, aquí hay que decir que hay que ser bilingüe, o sea... Sí. Aquí las siglas, porque si te pones a hacerlo en español, cambia toda la informática y toda la ciberseguridad, o sea que... En informática la mayor... Wi-Fi, por ejemplo, son siglas en inglés también. Claro, o sea que te vuelves loco. Yo ahora que estoy empezando a ver un poquito de las siglas de los protocolos y de ciberseguridad, vamos, es muy complicado. Pero bueno, nada, era apunte, ¿vale? Porque la gente a veces cree que es por hacernos los chulos, ¿no? VPN, tal. No, es que son las siglas en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, era eso. Entonces, pues es una red privada virtual que lo que haces es, por ejemplo, es una de las medidas bastante buenas a usar si te vas a conectar a una red wifi pública, que no salgas con tu IP, o sea, que no te expongas con tu IP. Por ejemplo, lo que hace es que tú desde tu casa estás conectado a un servidor o lo que sea que te da una IP, tu nombre en la red, vaya, por así decirlo, sería una IP. Tu identificador, ¿no? Tu identificador, sí. Vale. Y si haces cualquier cosa mala, pues te identificarían con eso, ¿vale? Digamos que es tu DNI virtual. Y si te conectas a una VPN, lo que hace es que
te está creando aquí un túnel en medio entre tú y la salida a internet, y aquí en medio te conectas por un VPN, te crea como, o sales con otra IP a internet, te está filtrando, te está cerrando este tránsito de datos y te lo protege cifrando toda la comunicación. Vale, o sea que en principio es un servicio bastante recomendable. No sé si Sí, desde luego. entiendo que tiene pegas bueno, que suelen tener un coste, porque una VPN gratuita que encuentres por ahí yo no lo ves, ¿no? No ves Mejor claro. no fiarse mucho. Hay VPNs así más conocidas, pero en términos generales suelen ser, pues, si quieres una que sea más buena, más controlada, etcétera, suelen ser de pago. Mayor o menor precio, pero de pago. Vale, porque por ejemplo, una VPN de pago, hay varias, de las que tenemos anuncios, contratarla y ver, por ejemplo, utilizar esa VPN para conectarte a una red wifi pública haría que la conexión fuera más segura, ¿no? Si, Sí, claro, porque al final la información te la está cifrando. La información que va en tránsito, los datos que tú estás mandando van cifrados, están seguros. Y si te conectas a la red wifi pública, no sabes, en función del protocolo que utilice, puede ir o no cifrado. vale, ok, pues yo creo que eso nos va a ayudar un poquito a entender y a mejorar algunas de esas vulnerabilidades. Yo creo que a nivel usuario medio, entre los que me puedo incluir, bueno, pues ya vemos unas cuantas recetas, ¿no? Para mejorar. O sea, con todo esto aplicado, subiríamos a un 7, ¿no? 7 de ciberseguridad. Sí, sí, o más. Mire, te añado un tip extra que se nos ha Vale. quedado en el tintero, que es de cara a no utilizar siempre la misma contraseña, o que la contraseña no sea, no, es que la voy modificando, pero es Irene 2024, ahora me pide que la actualice y es Irene 2025. Pues tampoco es eso, que eso no significa que sea seguro porque la vayas actualizando. Vale. Entonces, hay gestores de contraseñas, que los hay gratuitos y los hay de pago, pero los hay gratuitos, lo puedes tener en tu teléfono, en el ordenador, o incluso tenerlos el mismo, acceder desde el ordenador, desde el teléfono, etcétera. Y eso Vale, porque antes es un de... gestor. Perdón que Sí. te interrumpa, Irene, porque antes de entrar en el gestor de contraseñas, que seguro que nos va a ayudar, o sea, es peligroso, ¿no? Entiendo, ir cambiando la contraseña, por ejemplo, tengo una contraseña muy fuerte que se llama contraseña 1. Si la voy cambiando cada vez que me la piden actualizar a contraseña 2, contraseña 3, es... No es nada seguro Vale, porque una vez eso, y utilizar información relacionada contigo, pues el nombre de tu mascota, tuyo, de tu pareja o tu fecha de nacimiento, tampoco es seguro, porque al final los malos, si te buscan información mínimamente tuya en las redes sociales, por ejemplo, etcétera, si tienen un poco de información tuya, pueden crear listas de posibles contraseñas que sean bastante fácilmente deducibles, y pues que no sean fuertes, claro. que no sean largas, que sean fácilmente deducibles. Es fácil que te la acaben, pues eso, robando la contraseña, y si tu contraseña lo único que modificas es el número del final, es muy fácil de deducir. Es una medida que obviamente no, no es Claro. segura, vale. Entonces, tú nos estás dando una solución, ¿vale? Porque existe, que mucha gente no lo sabrá, que existen gestores de contraseña para no tener que utilizar Ujú. la misma contraseña en nuestras 37 cuentas, ¿vale? Efectivamente. Entonces lo que es una herramienta que tiene una contraseña maestra, y desde ahí puedes generar y guardarte contraseñas seguras, o poder usar diferentes contraseñas y acordarte de ellas bien, y además se guardan cifradas. Entonces es más seguro y Vale. es más cómodo de cara a tener centralizadas, pero cifradas y seguras, las contraseñas. Vale, o sea que utilizando ese tipo de gestores podríamos estar un poco más tranquilos y no tendríamos por qué estar recordando las 50 contraseñas diferentes que utilicemos. Efectivamente. ¿Podrías decirnos alguna? No sé si se puede comentar Sí, alguna. las PAS, KeePass, ¿Vale? One Password es otra, uno Password, Vale, o sea, todas pero bueno, hay entiendo tienen la muchas. palabra pass o password. Sí. No debe ser muy difícil encontrar alguna, ¿vale? Y Pero si buscas en el Android Store y en el Apple Store gestor de contraseñas, hay varios. hay Y los hay varios. gratuitos y de pago.
Y luego también, pues si no te fías o no sabes utilizarlo bien, pues hombre, también hay tips que puedes aplicar de cara a crear contraseñas más seguras, y es pues que no sean muy cortas, que no utilices información relativa a ti, pues no utilices tu nombre, el de tu hijo, el de tu pareja, lo que he dicho, la mascota y tal, que no sea deducible la información, o utilizar, por ejemplo, pues reglas mnemotécnicas, mezclar mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales, etcétera. O reglas mnemotécnicas de, pues en lugar de poner tu nombre de tu pareja tal, utiliza las iniciales de una frase que te guste o cosas así. Vale. A ver, yo creo que eso es algo que es difícil de adivinar de alguien. Si de repente piensas en una Efectivamente. frase o en el título de una canción, la inicial, claro, es mucho más seguro. Vale, pues bueno, Irene, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que hay una pregunta que creo que puede ser muy interesante y ya no tanto a nivel ciberseguridad, sino a nivel de que mucha gente pues está viendo ahora estudiantes, ¿no? De ingeniería, de grado, viendo qué máster hacer, ¿no? Y cómo seguir sus Uh-huh. estudios. Lo primero, tú el máster en ciberseguridad, hiciste ese máster, ¿no? El máster en Sí. ciberseguridad. ¿Y qué tal experiencia como posgrado? Pues yo creo que bien, porque al final es un año que aprendes bastante en términos generales, pero ya enfocado en la ciberseguridad, porque dentro de lo que cabe en la carrera dentro de todas las ramas de ingeniería, Ujú. no das ciberseguridad más que en un par de asignaturas, o es más genérico, das conceptos aislados, pero no das ciberseguridad en sí. Y en el máster, sin enfocarte dentro de las 1000 ramas que tiene la ciberseguridad, que es súper amplia, una vez lo conoces y estás en el mundo, conoces todas las distintas variantes y los términos y temas más importantes, y dentro de ahí ya pues tú te especializas y em, indagas más en lo que más te guste de la ciberseguridad, que como digo, es muy amplia. Claro, vale. Es que es algo que es un tema muy complicado. Yo que estoy cursando también el máster, estoy diciendo, wow, aquí podrían hacer un máster entero de cada asignatura, prácticamente. Sí, sí, casi. Pero vamos, recomiendas eso, o sea, crees que es útil y que aporta valor, ¿no? El máster en Yo creo ciberseguridad. que si estudias ingeniería y sabes que te quieres dedicar a la ciberseguridad, yo creo que es muy útil, sobre todo para, si no tienes claro dentro de la ciberseguridad que te quieres dedicar exactamente, creo que es muy útil, porque aparte de coger los conceptos básicos, que todo se alimenta de todo también, aunque te dediques a una única rama, necesitas tener Ujú. los conceptos y las nociones de los demás temas, pues de normativa, de seguridad defensiva, ofensiva, etcétera. Al final, aunque te enfoques y te dediques en el día a día en el trabajo solo a seguridad ofensiva, por ejemplo, que es mi caso actualmente, necesitas saber también la normativa, cómo defenderte para, una vez has hecho tu trabajo de seguridad ofensiva, decir, vale, y las medidas preventivas serían estas. Y hay que aplicar estas leyes, estas normativas, etcétera. Al final va todo de la mano, pero creo que es muy útil el máster. Vale, vale, muy interesante como recomendación para la gente que tuviera alguna duda. Que sepáis que aquí Irene, y bueno, yo también por la parte que me trae lo apruebo. O sea, creo que es bastante interesante. Y por otra parte, te quería comentar, mucha gente, sobre todo gente joven, ¿vale? Ve muy interesante el tema, ya no solo del desarrollo de software, de programación, de desarrollo Ujú. de videojuegos, ¿no? Sino esta parte de hacking ético, ¿no? Esta parte de bueno, de luchar contra esos ciberdelincuentes que hay que hay en muchos países y en muchas organizaciones. ¿Cómo enfocarías, si tuvieras que hablar, te pongo un ejemplo, a un chico, una chica de 15 años, ¿vale? Bueno, que sabe que le gusta la informática y que quiere hacer una ingeniería de esa rama. Eh, ¿Cómo le dirías que puede empezar a aprender un poco sobre ciberseguridad, hacking ético? Si nos puedes ayudar un poco. Sí, claro, pues a ver, lo primero, estar al día de noticias, webs, etcétera, que pues sacan pues ataques de phishing que se han detectado últimamente, ciberataques a nivel mundial, etcétera. Y luego, si sabes que dentro de la ciberseguridad te gusta el hacking ético, la seguridad ofensiva, la de, digamos, hacer de malo,
hay muchas webs que son gratuitas, bueno, con parte gratuita y parte muy amplia y parte de pago, ¿Vale? pero con la parte gratuita te da para empezar de sobrísima, como pueden ser Hack the Box, Try Hack Me, también en el CCN también tienen muchas herramientas. ¿Vale? Y luego pues también hay blogs, hay vídeos, al final en internet Sí, hay un montón de información, pero bueno, me ha gustado esas recomendaciones de Hack the Boss, ¿no? Try Hack Me. Hack the Box, Ah, The Try Hack Box. Me, Vale. sí. Ok. Y luego pues en el CCN, que es español, también tienen, no me acuerdo ahora del nombre concreto, pero en el CCN SER tienen una herramienta también gratuita y que además, lo que digo, estas herramientas te dan para empezar desde cero y tienes máquinas virtuales para, una vez sabes, ya ponerte tus manos a la obra, o guías con conceptos básicos y desde cero, de pues todo guiado con mini preguntitas, vas consiguiendo puntos y todo de manera gratuita. Ciertos módulos son de pago, pero Ujú. para empezar, perfecto. Oye, pues me van a ir a mí también bien, la verdad. Vale, pues ya estamos llegando al final del podcast porque, bueno, me gustaría hacer episodios cortos, tampoco me gustaría robaros mucho tiempo a los invitados. Sí te iba a decir que si quieres comentar algo relacionado contigo, algún proyecto o en redes, quieres dejar, no sé si el LinkedIn o algo así, o quieres decir lo que sea a la gente, pues bueno, pues puedes. Bueno, pues para la gente que le guste la ciber y que no o que no tenga tantos conocimientos informáticos, pues que os quedéis con los conceptos que hemos comentado, sobre todo pues eso, la seguridad, que no hace falta ser un experto para estar seguro y que con aplicar pequeños conceptos y tips que hemos comentado a lo largo del podcast se puede estar bastante seguro. Y pues si eres más técnico y sabes que te gusta, pues empezar a usar las herramientas, las webs que he comentado, y cualquier cosa en mi LinkedIn, que lo dejará Josemi por aquí, pues Lo también dejaré porque si tengo... no, pues si no voy a tener un problema, porque No, Irene hombre. veo que es una persona con la que yo creo que ahora mismo no hay que meterse, ¿vale? Porque cuando alguien te dice que está haciendo seguridad ofensiva es que te la puede liar. No, hombre, Te pero la yo lo puede hago liar. todo desde la parte legal, yo hago de hacker buena, todo Bueno, sí. aplicando la normativa. Siempre que nadie te toque las narices, ¿no? No, no, que es Es muy broma, peligroso, es que hay broma, que es tener broma. mucho cuidado, que al final ahí, pues bueno, tú lo estarás viendo en el máster, hay un Sí. montón de normativa porque estás jugando con la seguridad y con datos muy sensibles. Sí, sí, no, me gusta que Irene aporte la parte seria, que no se puede ir atacando a la gente así como así. Por supuesto, dejaré el LinkedIn de Irene, su LinkedIn lo dejaré en la descripción. Y bueno, primer episodio por aquí hasta el final. Intentaré que haya un episodio cada semana, cada 2 semanas. Y nada, ha sido un placer, la verdad, Irene, eres una super crack. Ya eras una super crack en primero de Gracias. carrera, ahora eres aún más super crack y la verdad que es muy divertido hablar contigo. Voy, Igualmente. voy a ir cortando el episodio, así que un abrazo a todos y bueno, nos vemos en más vídeos en JM Ordenadores.